buenas tardes, querida audiencia. El día de hoy tenemos aquí a la señora Jimena Martínez, quien es una persona que me ha impactado con su historia, más que nada porque muestra valentía en ella. Vamos a hablar de un tema muy importante que en la actualidad, a pesar de que ya existan distintos derechos, distintas capacitaciones, socializaciones de este tema, sigue existiendo pequeños rasgos de lo que vendría siendo el machismo. Por lo cual hoy Jimena nos va a contar un poco de su experiencia de vida a través de los años, de cómo ha superado todo esto, y poco a poco nos iremos dando cuenta de cómo esto llega a afectar no solo en la persona, sino también en su entorno y en lo que sigue siendo ella. Para empezar, Jimena, me gustaría que se presente a nuestra audiencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Jimena Martínez, como ya lo dijo, y pues no sé, veamos cómo podría ayudar a las personas que de pronto también hayan vivido o estén viviendo esta situación. Bueno, para empezar, ¿considera usted que sufrió de machismo dentro de su entorno familiar? Bueno, en este tiempo pues puedo entender que sí era machismo. Tal vez en ese tiempo, en mi adolescencia, en mi juventud, lo tomaba como tal vez como autoritarismo por ser eh, la persona del cabeza de hogar. Entonces tal vez creo que no lo tomaba como machismo, pero hoy en día lo puedo entender que de una o de otra manera sí se vivió el machismo en mi hogar. Con estos rasgos que nos da a entender, ¿podría decir que la figura autoritaria venía de que venía dentro de su hogar era su padre? Así es. Él ejercía pues en ese entonces, yo lo consideraba como autoritarismo, como la persona eh, que nos guiaba. Entonces tal vez no lo tomaba como machismo, sino así, porque es la persona que líder de la familia, que teníamos que obedecer en todo momento. Entonces en ese momento no lo mirábamos de esa manera. Claro, este es un rasgo típico de lo que vendría siendo el machismo, pues ahora entendemos que se puede llegar a confundir, o las personas víctimas de tal lo pueden llegar a confundir como un autoritarismo, como lo dije yo. Bueno, para seguir, ¿cómo esto influyó en su vida? ¿Cómo se desarrolló su niñez, su adolescencia? ¿Y cómo es su acercamiento actual con la persona que ejercía este acto de poder? Bueno, en mi niñez, pues siempre con temor a equivocarnos en las cosas diarias de la vida, porque si nos equivocábamos, pues prácticamente teníamos una reprenda, que sería en ese momento pues unos correazos. Bueno, en mi caso fue así. Aunque no tuviéramos culpa, siempre había castigos, insultos, bueno, agresión de toda índole se podría decir. Pero pues con el tiempo uno va entendiendo muchas cosas. También entra la religión, la creencia, en el perdón. Y hoy en día pues específicamente con mi padre, quien fue la persona que ejerció esto pues hablo en general de mi familia, pero hablo en mi persona, pues ahora es diferente, una relación más amena se puede decir. He tratado de perdonar, he perdonado, gracias a Dios he podido
llegar a ese punto del perdón y no guardarle resentimiento, y más bien hoy que soy madre, que somos una familia, tengo una familia, trato de no replicar lo que yo viví en mi niñez, en mi adolescencia, con mis propios hijos. Eh, Siempre he tratado de ser una persona amorosa, que le escucha a la persona que necesita hablar, cosa que jamás pasó conmigo. Siempre teníamos el temor de hablar, de expresarnos, de poner nuestro punto de vista. Claro, es algo que caracteriza mucho esto. Quisiera saber, ¿tiene hermanos tal vez? Sí, tengo hermanos que también, de una o de otra manera, también sufrieron este machismo, pero creo que iba como un poco más dirigido hacia mí, ¿Es la como única mujer. mujer? Sí, soy la única mujer y como que iba más dirigido. También por ser mayor, no sé, también como que era responsable de mis hermanos. Sí, entiendo, es algo complicado, difícil, pero qué bueno, me alegra mucho que a través de los años haya podido no solo aceptar, sino conocer y a través de esto perdonar, como bien lo dijo, el llevar una relación amena, tal vez ha logrado el que la persona se dé cuenta de que sus actos influyeron no solo en su niñez, sino en su vida personal directamente. Y bueno, pues para seguir con este tema, ¿cuál fue su mayor reto? O sea, tomando en cuenta la situación, el machismo que se vivió, ¿cuál diría usted que fue el reto que verdaderamente le costó, que verdaderamente tomó una decisión valiente para poder salir adelante? Bueno, pues como digo, mi padre siempre fue machista, le inculcaron ese machismo, yo no le culpo tampoco a él, porque él fue criado de esa manera. Eh, en este caso, por ejemplo, sus padres le decían que las mujeres solo tienen que servir para cocinar, para estar en la casa, para arreglar y así cosas prácticas del hogar. Incluso cuando yo tenía unos 11 años, bueno, yo no vivía con mis padres, como desde los 3 años, llegué a vivir con ellos nuevamente como a los 11 años más o menos, como de un sexto grado, y él no quería que vaya a la escuela. Siempre me decía que yo era una metida, que quien la mandó allá y cosas así. Entonces siempre fue el reto de estudiar, siempre fue el reto de seguir adelante, de salir adelante. Con el tiempo pasó el tiempo, pasaron muchas cosas, él siempre pues quería hacer lo que supuestamente era mejor para mí en su pequeña cabeza machista, hasta que por fin, bueno, a las largas y a las cortas, yo estudié, saqué el bachillerato, a pesar de todo. Yo agradezco a mi madre porque ella siempre fue la que nos inculcó buenos valores, la que siempre estuvo ahí pendiente. Como les digo, ella fue la que me apoyó y pude acabar el colegio, me graduaba. El dolor tan grande de no tener a mi padre, pensaba que ya graduándome él iba a ver, iba a cambiar la manera de pensar, pero no, siempre fue el hecho de que quién te mandó allá, estás de metida, y bueno, pasaron los hechos y las cosas. Acabé el colegio, tuvo un hermano mío una enfermedad, mi mamá tuvo que ausentarse
como por 1 año y medio más o menos, yo me quedé a cargo de mi hermano menor y con mi papá viviendo. Y mi mamá tuvo que salir del lugar donde vivíamos, así que yo ya no pude seguir estudiando, tuve que hacerme cargo del hogar prácticamente. Con esto mi mamá regresa y nos dice que nos vamos a ir a vivir lejos. En ese entonces yo ya tenía a mi enamorado, como antes, callado, porque mi papá era así, él no era una persona abierta como para hablar, para que era de cartitas, de visitas en la puertita, porque teníamos una tienda, cosas así, de conversaciones así. Y decidí casarme. Esa fue mi manera como de salir de ese entorno, de esa vida que para mí no era vida, porque siempre mi papá era una persona que ahí, siempre con sus cosas de que las mujeres para esto, para lo otro, pero no para lo otro. Y cuando yo me casé, mi apoyo fue mi esposo y yo busqué estudiar la universidad y bueno, la verdad al inicio sí fue por demostrarle a mi papá que yo sí podía, que yo podía hacer algo, podía ser alguien en la vida, podía tener un título y así lo hice. Estudié a distancia con el apoyo de mi esposo. A pesar de que la decisión de casarse fue un acto de salida, ¿cree usted que ahora valió la pena? Sí, totalmente. Totalmente, porque mi esposo es una persona total para mí. Es un refugio, es mi compañero, es mi amigo, es la persona que siempre está a mi lado, la que siempre me ha dado fuerzas, la que siempre ha estado ahí, en las buenas, en las malas, y como cuando nos juramos estar así, en las buenas, en las malas, en las alegrías y en las tristezas. Y así que él siempre fue y seguirá siendo mi apoyo. Qué lindo escuchar que a pesar de las cosas, las adversidades que llegan a nuestra vida, podemos siempre salir a flote. Y claro, algo que me llamó mucho la atención de lo que dijo es que su padre actuaba desde lo que él ya conocía, desde lo que fue su educación, de lo que sus padres le impartieron y lo que él tomó como ejemplo. Y esto es algo muy crudo, algo muy real, que nos damos cuenta que siempre va a ser un ciclo, un círculo, que se va a repetir, que si es que no se le pone un alto, va a seguir adelante y va a afectar no solo la vida de la víctima en el momento, sino de su descendencia, por lo que imparte, por los conocimientos únicos que tiene, por el único saber que tiene, por su único ejemplo, es lo que va a poder dar. Muchas veces dicen que nosotros damos lo que sabemos y lo que somos, y es cierto. Pero si nosotros podemos poner un alto a esas injusticias, es un cambio radical en toda nuestra descendencia, en nuestra generación y en las generaciones futuras. Y por lo mismo, quisiera preguntar si fue difícil romper con esa opresión, con ese círculo que tenía en su entorno. ¿Qué tan difícil fue? ¿Cómo lo sobrellevó? ¿Cómo lo vivió dentro de su entorno? ¿Y cómo actuó la persona opresora en este caso al darse cuenta de que decidió romper el círculo? Claro, todo proceso, toda acción tiene su grado de dificultad. Fue difícil porque pues prácticamente mi papá era mi papá, es mi papá y seguirá siendo mi papá. Y en medio de cualquier cosa siempre había el respeto. Entonces, por ende, siempre va a ser difícil.
pero, pero creo que en mi caso, o sea, ya no podía seguir en ese círculo de que siga así, de que sigamos, y peor aún, cuando mi mamá dijo, nos vamos de aquí, yo sentía que mi enamorado en ese entonces, mi refugio que era, mi paño de lágrimas se podría decir, iba a quedar atrás, o sea, muchas cosas que se vienen. Y uno toma ahí, como dice, a la vez primero fue eso y a la vez también como la salida, como, como el decir, es ahora o nunca. Y es eso, o sea, un impulso donde uno dice, aquí, ahora o no va a ser nunca. Si no es hoy, no va a ser nunca. Y llega ese momento, tal vez después de mucho tiempo de vivir así, llega ese momento. A pesar de que mi padre nunca ejerció violencia de otra manera más que física, por actos supuestamente mal hechos o por cosas castigos contra nosotros, porque contra mi madre nunca lo hizo. Sí, golpes no, pero sí palabras, ofensas y cosas así. Pero no sé, yo sentía como que se desquitaba, tal vez por no pegarla a ella, me pegaba a mí, ¿no? Digo yo. Pero llega el tiempo donde dice hasta aquí, yo ya tenía casi 22 años cuando ya decidí, dije, no, yo me quedo, me caso, esta es mi salida, a pesar de que en el momento lo vi así. Y como siempre les he dicho a mis hijos o a cualquier persona que le converso, al inicio lo vi así, pero no me arrepiento de haberme casado, porque Dios me envió ese ángel y fue mi salida, pero no me arrepiento porque es una persona que ha sido muy valiosa para mí. Me ama, nos amamos y nos compartimos todo. Qué lindo. Y claro, algo importante también de eso es que, como usted dice, el amor llegó, fue su salida y qué bueno que se haya priorizado después de tantos años de ese ciclo, de ese círculo de ser sumisa, de estar siempre debajo, de pendiente, de responsable de lo que no era su responsabilidad original. Obviamente cansa y a la larga pues se da como última opción y es de valientes el tomar la salida para poder decir un basta, no solo por mí sino por lo que viene por mí. Y entonces desde ahí partir, felicidad, el amor, lo que viene después, es primordial ser, como lo dicen, un poco egoísta para buscar mi felicidad primero y mi bienestar más que nada, porque tal vez, como lo dijo, tal vez las palabras son un poco leves a comparación de lo físico, pero siguen siendo un acto de violencia. Y esos pequeños actos de violencia hacen la diferencia de lo que es un ambiente sano y educativo verdaderamente para un niño. 22 años sigue siendo joven, 22 años sigue siendo dependiente de, y 22 años fue una edad bastante madura para poder decir basta, lo que yo quiero no es esto y yo voy a salir adelante, como usted lo dijo, por sus propios méritos y acompañada de, claro, su compañero de vida, que gratificante es saber que existe alguien que la ha apoyado en este transcurso, pero saber que su valentía premia más en esto. Y ya pues, para terminar, como usted lo dijo, es posible salir de este círculo, es posible para todas las personas que viven dentro de esto. ¿Y qué es lo que le diría a estas personas que siguen viviendo este tipo de situaciones, este tipo de violencias?
este tipo de machismo que aún sigue inculcado en la educación retrógrada de este tipo de personas. Es posible salir, solo es cuestión de tomar la decisión y decir hasta aquí, no más. Tal vez es una cosa que dice, no, es que no voy a poder sola, por ejemplo, en casos de mujeres, por ejemplo, mi mamá, si hubiese sido mi mamá, decir, ¿qué hago con hijos? ¿Cómo hago? Si yo le dejo, si yo me voy, si... No, en ese caso se puede, todo se puede. Solo es cuestión de decisión y uno quererse uno mismo, valorarse uno mismo, porque eso es lo que primero debemos hacer, querernos y valorarnos uno mismo. Hay muchas personas que incluso ni siquiera están casadas y tienen sus enamorados y les maltratan física, verbal, emocional. Y qué pena, porque no se valoran, no se aman, no se quieren. Porque para poder querer hay que quererse primero uno mismo. Hay que valorarse uno mismo para poder dar. Si no, no tenemos nada que dar. Y decirles que sigan adelante. Uno no se muere si está sin una persona que por más dice que le quiere. No. Habrá otros mundos, habrá otras personas, habrá otras oportunidades. En mi caso fue mi padre, la persona que debía protegerme, que me decían, uy, ha de ser la adorada de su papá, la única mujer. Y qué dolor, ¿no? Qué dolor. Antes me dolía mucho, lloraba y todo, pero digo, ya pasó, salimos de ese ciclo vicioso. Ahora mi padre, gracias a Dios, tiene otro punto de vista, otra manera de ver, ahora con sus nietos, es cariñoso, es amoroso, cosa que nunca fue con nosotros, pero doy gracias a Dios por eso. No puedo juzgarle, ya como dije antes, él se crió así, de esa manera, y lo único que tengo que agradecer es que Dios me dio la oportunidad de verlo de otra manera, con otros ojos. Y a cualquiera que esté pasando esto, que siga adelante, que no se deje, que saque las fuerzas y que ore, que pida a Dios que le dé esa fuerza para poder romper ese círculo. Sí, algo lindo que dijo es el amarnos a nosotros mismos primero, ser nuestra prioridad. Es algo muy importante, porque como lo dijo, si no nos queremos nosotros mismos, no podemos querer a otra persona. Porque no estaríamos queriendo, estaríamos dependiendo de la persona, aferrándonos a algo que idealizamos solo en nuestra cabeza. Cualquier acto de violencia física, verbal o emocional es un acto de violencia que nos afecta psicológica y físicamente para largo. Una vida así no es vida. Una vida en violencia es acabar con nosotros mismos. Y por lo mismo, pues es importante romper el ciclo, es importante salir adelante, sacar las fuerzas necesarias para poder superarlo. Y qué lindo perdonar, qué lindo que ahora esa persona que cometió el daño se haya dado cuenta de su error o de tal manera lo esté remediando un poco, aunque el daño hecho es irremediable. Aún así, el poder compartir ahora con él, o en tal caso que sus hijos compartan con él, creo que es una manera de retribuir un poco ese dolor, que a pesar de que haya sido mucho, a pesar de que hayan sido procesos de sanación,
se ha logrado una estabilidad emocional, se ve lo fuerte que es usted, se ve lo valiente que fue, lo valiente que es, lo buena madre en sus palabras, el ejemplo que quiere darle a sus hijos y el ejemplo de lo que no quiere darles. Y eso es algo muy valioso, muy importante. Y qué lindo tener historias que nos hacen entender las realidades, las distintas realidades que existen en el mundo, las distintas realidades que nos hacen tomar conciencia de los actos para mejorar como sociedad, como generaciones futuras, teniendo en cuenta de que nuestros padres, nuestros abuelos, pasaron por situaciones difíciles y hay que entender, como lo dijo Jimena, que lamentablemente su educación fue esa y no tenían más para enseñarnos, no tenían más que lo único que sabían y por lo tanto es lo único que pudieron entregar. Pero el romper el círculo, así como Jimena, pues nos hace entender de que se puede poner un basta, un alto y mejorar siempre para buscar la manera correcta, los acercamientos correctos con nuestros hijos, tener esa confianza de hablar y no solo hablar, sino darles las pautas necesarias para ser buenos, para ser grandes, para tener ese valor, valorarse a sí mismos, que es lo más importante. Y bueno, con esta reflexión pues damos terminada la entrevista. Fue un gusto tenerla aquí, un gusto escuchar su historia, aprender de ella. Muchas gracias.